Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Doctrina de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Estamos viendo un interesante tema. Hay gloria en las tribulaciones. Y cómo es que el creyente, a través de todas estas situaciones, abatimientos, pruebas, luchas, incluida la famosa sentencia de muerte en la que estamos en nuestro estudio, puede glorificar a Dios y en todo y por todo puede entregarse al único que puede liberarnos de la muerte, no solo muerte física, sino por supuesto también espiritual. Primera de Corintios 1:9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo nos está diciendo, nos está dando su experiencia, en lo que hemos estado viendo, la experiencia de este gran hombre de Dios, y nos damos cuenta de todas las aflicciones que él había padecido, y nos dice: hermanos, ahora no quiero que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia. Y como decíamos el viernes, el apóstol Pablo nos lleva a recordar que fue abrumado mucho más allá de sus fuerzas, al grado, dice él, de tal modo que dice: perdimos la esperanza de vivir, pedimos toda esperanza de conservar la vida. Vean, eso es lo que nos dice, ¿no? Y más allá de cuál fue la experiencia de Pablo, algunos dicen ataques de fieras, tuvo que pelear con fieras salvajes, algunos otros dicen que es el complemento de su vida, de los azotes, cárcel, persecuciones, azotes y todos los peligros en los que se vio, porque realmente la Escritura no nos dice exactamente algo especial, nada más dice que lo que le sobrevino en Asia. Por eso decimos, pudieron haber sido muchas cosas, el pleito que se armó con los vendedores de la diosa Diana, en fin, la preocupación por las iglesias. Lo que nos interesa es que dice que él fue llevado, fue arrastrado más allá de sus fuerzas. Y la situación que él nos comenta, que decíamos el día sábado, Pablo no era un cobarde. Pablo era un hombre de convicciones, era un guerrero valiente forjado en la adversidad. Por lo tanto, esto que está sucediendo es algo digno de tomarse en cuenta. Pero él nos dice todo lo que sucedió, todo lo que abarcó, todas las situaciones en las que se ve envuelto. Hay quienes ven a un guerrero abatido, quebrantado, y podemos decir que sí, porque aún los santos hombres de Dios, los creyentes, son llevados a estos momentos. ¿Para qué? Para que recuerden, para que sigan agarrados del Todopoderoso Dios. Y lo que nos dice y nos interesa el día de hoy es que esta es la forma que Dios permite para que nos demos cuenta, para que aprendamos, es lo que dice Pablo, que todo sucede para que no confiemos en nosotros mismos.
para darnos cuenta, es una de las principales razones por las cuales el Dios, el Padre amoroso, el Dios de misericordia, nos manda, nos mete en el crisol de la prueba. Es el mismo Dios el que está permitiendo esto. Volvemos a hablar de la escuela del sufrimiento, para quebrantar a cada uno de nosotros y quitarnos de esa necia, obstinada voluntad propia, la confianza propia, esa estupidez que quiere tener el control total. Podemos hablar que somos controladores. A veces no queremos obedecer. Siempre queremos mandar, siempre queremos decidir, siempre queremos dar la última opinión, la última palabra. Luchamos por el control, ¿no? Decíamos el famoso privilegio de mandar, ¿se acuerdan? Hay hasta programas en la televisión de lo que el hombre quiere, el hombre carnal desea, el privilegio de mandar, tener el control, ¿no? Tener todo bajo nuestro control. Y no queremos someternos a Dios. Le negamos a Dios ese privilegio muchas veces, el de gobernar sobre nosotros. Neceamos, somos insensatos, imprudentes, temerarios. Por eso nuestro Dios nos tiene que sacudir, obligarnos a abrir los ojos. Nos obliga, vean, nos obliga a abandonar nuestra propia confianza. Hay quienes insisten, hay quienes creen que tienen la solución a todo. Por sus propios recursos, confían en recursos humanos. Como creyentes, vean, esto es un pecado. Pensar, por ejemplo, ¿no? Como creyentes, en la oración, en los ayunos, en la justicia propia. ¿Cómo? ¿Es mala la oración? ¿Es malo tener buenas obras? No, por supuesto que no, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que pensar que estas cosas necesariamente tienen que obligar a Dios a hacer algo que nosotros queremos, eso es una tontería. El Señor se enoja. El Señor te dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No? Te recuerda que tienes que no haya recibido. Te recuerda que la justicia propia es fariseísmo. El pensar que por tus oraciones o por tus ayunos o por tus ofrendas vas a mover a Dios es pensar como el fariseo que subió a cobrarle a Dios. Sí, subió a cobrarle a Dios porque no subió a orar, porque dice la Escritura que su oración no fue aceptada. Subió a cobrarle a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre insistía en sus propios méritos, recursos. ¿Se acuerdan? Subió a hablar bien de sí mismo. Subió a decir, Señor, te doy gracias que no soy como aquel que está allá. No soy ladrón, soy un hombre justo, y etcétera, etcétera, ¿no? Empezó su lista de recomendaciones. Pero se olvidó de algo. Se olvidó de algo. Por eso es que su oración
no fue aceptada. Se olvidó que nuestras mejores obras delante de Dios no son más que trapos de inmundicia. Vean, de esto se trata. Se olvidó lo que dice la Escritura. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Todas las demás cosas, la oración, el ayuno, tus buenas obras, son cosas, medios con los cuales tú puedes glorificar a Dios, pero no son el objeto de adoración. Este hombre, vean, es lo que se le olvidó. Él subió a exhibir lo que hacía. Oraba, ayunaba, daba más de lo que se le exigía. Pero vean, precisamente esas buenas cosas las convirtió en un ídolo que competían con Dios y acabaron llevándolo a donde no debía llegar. Ante los ojos de Dios, vuelvo a decir, todo lo mejor que nosotros podamos hacer son como trapos de inmundicia. Vean, qué triste, qué tremendo, ¿no? Que convirtamos algo bueno en algo que el mismo Dios acabe despreciando. Lo que nos está diciendo es que no debemos de acercarnos con jactancia, con autoconfianza. No. Dios se ofenderá por ello. La regla bíblica es humillados bajo la mano poderosa de Jehová. Al corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. No. Lo que el Señor quiere es que clamemos, que pidamos, que imploremos para ser escuchados. Reconocer que le necesitamos, ¿no? Ese es un principio. Reconocer que le necesitamos y que sin Dios nada podemos hacer. Eso es la enseñanza bíblica una, otra y otra vez. La Escritura es clara cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Vean, no dice sin la oración, no dice sin la ofrenda, no dice sin tus buenas obras, no dice sin tu justicia propia. No, dice sin mí, el mismo Dios. Sin mí nada podéis hacer. Luego también dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, entonces lleva fruto. Vean, es consecuencia de permanecer en Dios. Y si no permanecemos en él, entonces nada podemos hacer. Isaías 41:13 nos dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Vean, siempre somos dependientes. Dios es Dios, Dios está en lo alto. Nosotros somos polvo. Eso es lo que tenemos que entender. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Vean, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aun si tus sendas van torcidas y te estás saliendo del camino, reconócelo y Él se encarga de lo demás. Pero ¿qué es lo que está? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Apóyate en Jehová.
¿Qué es lo que te está diciendo? No cometas la tontería, el error de apoyarte en tu propia prudencia. No hagas como lo que dice la Escritura en Romanos 1, ¿no? 18, diciéndose ser sabios se hicieron necios. No, la prudencia, la sabiduría humana no sirve. Lo que dice la Escritura, la insensatez de Dios es más sabio que lo del hombre. ¿Cómo puedes decir ser creyente, ser cristiano, amar a Dios, esperar en Dios, si confías en ti mismo? Y si confías en ti mismo, ¿cómo puedes entonces verdaderamente, como dice uno de los más preciosos salmos, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro? Vean, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es un principio, ¿no? Lo que predicó el apóstol Pablo en el Areópago. ¿Se acuerdan? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que da vida y sustento, el Dios que hace todas las cosas. Ese es el Dios de la Escritura. Si confías en tus propias fuerzas, tendrías que decir, desde la angustia me invoqué a mí mismo. Y no me pude responder, ¿no? Pero la Escritura es clara. Desde la angustia invoqué a Jehová. Y me respondió Jehová, poniéndome en anchura. Vean, esto es lo que nos enseña. Para esto es que Pablo escribe esta epístola. Para enseñarnos. Nos dice, y todo sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta aún a los muertos. Pablo, este esforzado apóstol, que había sido enseñado en la escuela de la aflicción, el que cuando fue llamado al ministerio, claramente comprendió y obedeció el llamado de Dios. Yo creo que todos sabemos, hemos escuchado la historia de Pablo, ¿no? De este joven y brillante fariseo en otro tiempo, perseguidor de la iglesia, un hombre de lo que estamos diciendo antes de venir a los pies de Cristo, seguro de sí mismo, dispuesto a conquistar el mundo, sin nadie que se le opusiera, ¿no? Era de una mente brillante, de familia de renombre, acaudalada. Tenía un buen puesto en el gobierno romano. Un hombre entusiasta, de personalidad fuerte, un hombre de convicciones. Podemos decir que era de esas personas que se le hacía chico el mar para echarse un buche de agua. Él se sentía, y además así lo creía, que cualquier cosa que se propusiera la podría obtener. Pero vean, Dios, poniéndolo en circunstancias con las que no podía lidiar, tuvo que aprender, tuvo que ser ejercitado en la escuela de la aflicción. Ahora, Pablo ya había aprendido demasiado, ¿no? Pero aún los santos de Dios, llegan a olvidarse, llegan a descuidarse. No lo estoy diciendo por Pablo, porque su vida no da muestras de esto. Aunque Dios, que conoce mente, corazón y emociones, le mandó un aguijón en la carne, y sabemos el por qué, para que no se ensoberbeciera en sobremanera.
pudiera ser lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenía tendencias por su conocimiento, por todo lo que sabía, por todo lo que había aprendido, por todo lo que había hecho. Quizás tenía esa tendencia, ese pecado que todos tenemos, aún los mejores santos. Y vuelvo a decirlo, que todos tenemos. No, nadie puede, no, yo ya libré eso. Es mentiroso, es mentiroso. Todos tenemos y debemos de cuidarnos de esa soberbia, del orgullo. Todos tenemos que volver a aprender, vean. Pablo ya había sido enseñado, pero estaba volviendo a aprender. Que no se puede confiar en sí mismo. Vean. Pablo, vuelvo a decir, era un hombre que tenía. Hay quienes no tenemos de qué vanagloriarnos. Pablo sí lo tenía. Por tanto, a lo mejor su tendencia era esta. En fin, a Pablo le fue recordado. ¿Qué es lo que se le recordó? Solo Dios y nada más que Dios. Jehová, fuerte y celoso. Vean. Este Dios, fuerte y celoso, que no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie. Es el Dios creador, es el Dios todopoderoso, es el Dios de gloria, por lo tanto está en su derecho. Es el Dios de dioses y Señor de señores. Y Él mismo dice que es fuerte y celoso. Tiene razón. Jehová o nadie. Jehová o nada. Es prerrogativa de Él. El poner tu confianza, vean, el poner tu confianza en algo o alguien que no sea Dios es pecado de idolatría. Y Dios lo toma demasiado en serio. Tan serio que muchas veces para recordárnoslo y enseñarnos, Dios nos lleva, nos manda, nos mete, nos dicta la famosa sentencia de muerte. Vean, entonces no es algo pequeño. Si para recordarnos que Dios es Dios y que no hay Dios fuera de Él, vuelvo a decir, Dios emite su sentencia de muerte. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Fuimos llevados, nos mandaron, nos dictaron la famosa sentencia de muerte. Es como en sentido legal, judicial, estar condenado a muerte. Y alguien que está condenado a muerte está muerto desde el momento en que se le dictó la sentencia. Lo único que falta es ejecutarla. Pero ya está muerto, está sentenciado. Eso es lo que dice Pablo. La hora de su muerte le había sido dictada. Esto es lo que dice. Tuvimos nosotros mismos, ahí está, sentencia de muerte. O ciertamente esperábamos morir. El cómo es lo de menos, no importa, decíamos al principio. Despedazado por las fieras, azotado, atormentado, ahogado en un naufragio, abandonado en prisión, en manos de los ladrones, o por alguna enfermedad.
Esto es lo de menos. El cómo es lo de menos. Lo importante es el temor a morir, el tener que morir. Vean, no es solo la desesperación del momento, sino el saberse sentenciado, el ya estar con la sentencia. Y volvemos a preguntar, ¿por qué un Dios de misericordia lleva aún a sus hijos, a los creyentes, a ser reducidos de tal manera? Vean, y nuevamente es la misma respuesta, para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Por lo tanto, vean, podemos llamarle la sentencia de muerte en las manos de Dios, es un remedio divino en contra de la confianza de la carne, con la que siempre estamos luchando. Dios conoce la medida exacta de lo que nosotros necesitamos. Dios nunca se equivoca. A veces somos tan obstinados que solo puedes o podemos ser derrotados, llevados a la total desesperación. ¿Por qué? Porque la carne es orgullosa. La carne no quiere humillarse voluntariamente. Nunca quiere dejar su insolencia hasta que es reducida. El orgullo tiene que ser aplastado por la poderosa mano de Dios. El hombre soberbio tiene que abandonar sus caminos. Tiene que dejar sus soberbios pensamientos. Todos sabemos que el hombre infatuado tiene un plan para cualquier cosa, una solución o varias soluciones para cualquier problema. Hoy en día, vean, se venden seguros contra todo tipo de eventualidades. Seguros de autos, seguros contra riesgos, seguro contra robos, seguro si se incendia tu casa, seguros aún si tus hijos hacen algún destrozo, seguros médicos, seguros de vida, seguros de viajero, seguros de muerte. No, esto no. Más bien, lo único que tiene seguro es la muerte. Todos estos tipos de seguros hacen olvidarse al hombre lo que acabo de decir, que lo único seguro en esta vida es la muerte. Pero todas estas cosas tienden a hacerlo olvidar, tienden a apartarlo, a alejarlo de Dios. El hombre en su ignorancia llega a pensar que tiene un indulto propio. Llegan a pensar que por ellos mismos pueden salvarse. Es decir, por sus propios medios. Vean. Y de esta forma, al pensar de esta forma, se convierten en idólatras. Porque ponen su confianza, su propia seguridad, vean, la seguridad de su propia vida en algo que no es Dios. En seguros, en amigos, o sea, amistades, o como se dice hoy en día, cuánto tienes, cuánto vales, o sea, estoy hablando de dinero, de propiedades, en buenos médicos, en muy buenos hospitales. Si hablamos de seguridad, quizás hasta guardaespaldas puedas contratar.
Pero la pregunta es, ¿verdaderamente te sientes seguro? ¿Te sientes protegido con estas cosas? Muchos, aún con todo esto, no han sido protegidos. O han perdido la vida. Podemos hablar de banqueros que por el mismo COVID ya no están con nosotros. Y todos sus planes, vean, quedaron en el olvido. Pero vuelvo a decir, quien confía de esta forma, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos sus planes y toda su forma de vida no es más, escúchalo, no es más que confianza en sí mismo. No es más que confiar en tus recursos propios. Y es una competencia a Dios. Y están tan equivocados los que piensan de esta forma. Están tan equivocados quienes piensan que pueden salvarse a sí mismos. Tan equivocados como los que piensan que pueden ganar el cielo, ¿no? Hablando de salvación eterna ahora. Pensando que son sus recursos, ¿no? Pero esto es solamente un impedimento del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque su misma confianza en sí mismo obra un alejamiento de Dios. Hay personas que por un mal entendimiento de Dios o desconocimiento de Dios o de quién es Dios o de las tres cosas piensan de esta manera. Bueno, para los que no conocen a Dios y piensan de esta manera, precisamente para eso son estos estudios. Para que recapaciten que el Señor nos obliga a no confiar en uno mismo. Nos enseña que es locura querer utilizar recursos propios, recursos carnales le llama la Biblia. Tanto en la salvación eterna como en la salvación física. En ambos casos, vuelvo a decir, la respuesta es la misma. Dios obligando a los hombres a refugiarse en Él, a acudir a Él. Y vuelvo a decir, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera? Poniendo la muerte, la angustia, la desesperación ante tus ojos, confrontándote. Pero si lo vemos de esta forma, nos damos cuenta lo aborrecible que es ante Dios la justicia propia, la confianza en nosotros mismos. Que el mismo Dios Todopoderoso, para corregirla, nos dicte la sentencia fuerte, para que nos veamos obligados a renunciar a nuestra confianza propia. Qué duro, qué tremendo. Lo que nos está obligando a hacer es matar el orgullo, la autoconfianza, la seguridad de nosotros mismos. ¿Con qué? Con la sentencia de muerte. Para que nos demos cuenta de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad.
nos enseña, nos lleva a ser conscientes. Para los creyentes les recuerda todo lo que han aprendido y que ya han olvidado. Se les recuerda a los que no saben, se les enseña que todo en lo que creen poder confiar es nada, no te sirve. Que todo en lo que has puesto tu confianza humanamente te va a decepcionar, te va a dejar frustrado y amargado, y que solamente te servirá para acarrearte más aflicción, más desesperación. Vean, nos obliga a renunciar al orgullo, a la carne, a abandonar la autoconfianza, a quedar vacíos, sin recursos, sin méritos, sin nada. Cuando estamos así, entonces acudiremos a Dios, confiaremos en Dios, volveremos al camino correcto. Lo que dice Pablo, el Dios que es suficiente, el Dios que resucita a los muertos. Somos obligados a poner solamente, única y totalmente nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Vean, es la forma en que Dios trabaja en cada uno de nosotros. Se nos fue el tiempo este lunes, les esperamos el día miércoles con el mismo tema para continuarlo. Vamos a despedirnos con una oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Te damos las gracias porque somos desafiados, porque a uno, Señor, se nos recuerda, a otros se nos advierte, y tu palabra es suficiente para todas las cosas. Gracias, Señor, por obligarnos a regresar al buen camino. Pedimos tu gracia para cada persona que esté en conflicto con esta situación. Pedimos por las personas que están confiando o han confiado en sí mismos. Y te damos las gracias por las personas que han entendido que únicamente tú eres Dios, el Dios de dioses y el Señor de señores. Por tu palabra y por tu enseñanza y por lo que estás haciendo y por lo que harás, te damos las gracias. Y todo, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos también a que vean la serie de predicaciones, de estudios de la Iglesia Bautista de la Gracia. También estamos en YouTube. Entonces, gracias por su asistencia.